Quand on dit savoir, c'est joli, mais lorsqu'on dit le savoir, oui, c'est ça, c'est ça. Le besoin de connaître, savoir, des savoir. Moi, je pense, pas, imagine. À rendre les individus capables quelque Et chose. la grande idée dominante sur le rêve, nous sommes cette forme. ¿Por qué es mucho más fácil imaginarse el fin del mundo, el colapso absoluto, que imaginarnos el fin del sistema capitalista? Esta es una de las preguntas que básicamente guía todo el libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista. Yo siempre digo de que uno una vez que lee este libro no sale ileso. Hay algo que trastoca. Sinceramente, Mark Fisher tiene una forma de llegar a la persona y que pueda entender lo que está sucediendo que muy pocos filósofos en sí tienen esa capacidad de lograr, ¿no? No es un filósofo francés de los 60, digamos, de esos filósofos que no le entendés nada o que es una lectura que te cuesta muchísimo, por más de que propongan cosas muy copadas, no sé, vamos a ejemplo de Foucault, Deleuze, Derrida, son todos filósofos que proponen cosas muy, muy copadas, pero que a la hora de la que vos te acercás a la obra, sinceramente no entendés mucho, ¿sí? Es una lectura que cuesta un montón, se vuelve hasta una cuestión meritocrática, un poco más poder entender algo, ¿no? Mark Fisher tiene esta capacidad de tocar temas muy, muy complejos y aún así lograr hacerse entender, ¿sí? Para mí lo que más logra es eso. Él se logra hacer entender de la manera en la que conecta a nivel afectivo, a mi forma de ver, con los sentimientos y los malestares de las personas, ¿no? Entonces, al conectar con ese nivel afectivo y poder explicar un poco lo que él piensa, lo que él teoriza y demás, es mucho más fácil entenderlo, es mucho más fácil decir, ah, ok, esto va por ahí. Entonces, me parece que Mark Fisher logra eso. Y eso es algo que muy pocos filósofos tienen esa capacidad de lograr. Este es uno de los libros que a mí más me han sido pertinentes en cuanto, por ejemplo, a pensar en la cuestión de la politización de los malestares. Por eso yo lo considero fundamental. Más para el ámbito de psicología, como psicólogo clínico, en algún momento, cuando uno empieza a entrever que hay cuestiones sociales y hay distintos malestares sociales que se amplifican mucho más en lo individual y deja de tomar todo malestar como algo individual, ¿sí? Eso cambia mucho la perspectiva y te posiciona en una escucha muy, muy distinta a alguien que constantemente está individualizando, despolitizando los malestares, etcétera, ¿sí? Entonces tu escucha va a ser muy distinta. Luego podemos pasar a esto, porque para mí la escucha es muy distinta, porque para mí cualquier psicólogo es una lectura fundamental que debería tener, algo base, el leer un libro como Realismo Capitalista. A mi forma de ver. Me puedo estar equivocando, por supuesto, pero bueno, yo lo considero algo fundamental y para mí, por lo menos, si hay que hablar desde la experiencia, aunque la experiencia no dice mucho, para mí es algo fundamental, es tremendo. Bien, no tengo nada guionado, estoy hablando más que nada por hablar, entonces esto no va a ser una clase o algo por el estilo, igualmente ningún video mío es una clase, pero bueno, vamos a ver qué sale. Realismo capitalista, bien. ¿Qué va a decir Max Fisher en Realismo Capitalista? Va a decir de que hay un momento en el que hay una falta de imaginación absoluta y que ya es clausurado pensar de otra manera, que el mundo puede ser de otra manera, ¿sí? Desde la frase de Margaret Thatcher, en la que dice, el capitalismo ya no es el único sistema posible, ya no es el mejor sistema posible, quiero decir, sino de que es el único. A partir de esa frase, ya te marca que ya no hay capacidad de pensar otros modos de vida, otras formas de relacionarnos, otra forma de desear, etcétera, que no sea bajo el sistema capitalista. Siempre estamos atados al sistema capitalista, ¿no? Entonces ya las demás alternativas ya no se vuelvan ni siquiera eh, fantasmagóricas, ya no se vuelven utópicas, ya no se vuelven deseables, etcétera, sino que ya ni siquiera existen. Hay un cambio a nivel ontológico, ¿sí? Ya no es que hay algunas que son mejores que otras, ya es que las otras directamente no existen.
Entonces, la única forma que tenemos de entender el mundo es bajo una mirada del sistema capitalista, ¿no? Bien, podemos comprender del que el sistema capitalista no es el mismo sistema capitalista de los años 60, de los años 30, sino de que a mí me gusta darlo a entender al sistema capitalista como una cosa. Es una cosa que siempre tiene capacidad de ir moldeándose, de ir cambiando. Siempre tiene la capacidad de adaptarse, tiene esa flexibilidad. Hay una línea de fuga, se produce una desterritorialización. Vamos a poner un ejemplo. El movimiento punk, ¿no? Los punk eran antisistema, etcétera, y esa era la línea de fuga. Lo que el capitalismo antes tenía era que esas líneas de fuga lo incomodaban y tenían que ver la manera en cómo reterritorializar esa línea de fuga, ¿sí? Para absorberla y que no desencaje del todo, ¿sí? Que no los haga desestabilizar el sistema capitalista. Hoy en día, el capitalismo ya ha coaptado todas las líneas de fuga y las líneas de fuga es muy difícil que surja alguna, ¿sí? Es muy difícil que surja algo nuevo porque, porque no hay capacidad de imaginación, diría Marx Fisher. Ya todo lo que queda es una vuelta a viejos tiempos, a viejas andanzas, a pensar de que algún símbolo, algo rebelde que había, y vivirlo como si fuera la primera vez de lo que tocaba, ¿no? Él pone un ejemplo bastante bueno, aparte de que a mí me gusta muchísimo la banda, y el chabón de Kurt Cobain lo tengo en la gloria, es de mis artistas favoritos, pero él toma ese ejemplo, él dice, con Kurt Cobain se ve exactamente la cláusula esta de que no hay futuro, de que no hay manera de poder proyectar algo nuevo, de que el capitalismo siempre va a triunfar. MTV sabía de que nada le hace mejor a MTV que una protesta contra esta, ¿sí? Kurt Cobain representa eso, la muerte de Kurt Cobain representa eso, ¿sí? Representa que el capitalismo puede absorber absolutamente todo. Y repetir viejos gestos de rebeldía, eso lo único que hace es que, o por lo menos lo único que demuestra es que no teníamos capacidad de imaginación para proponer cosas nuevas, verdaderamente nuevas. Luego esto lo toma en el concepto de ontología, ¿no? Estos eh, pasados que se presentan en el presente como un futuro que pudo haber sido, etcétera, ¿no? Lo toma muy, muy bien. Bien, vamos a ver qué dice acá. Tengo algunos apartados. Va a decir, a mi entender, el realismo capitalista no puede limitarse al arte o a un modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de la cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y las acciones genuinas. Y luego va a tocar tres, ¿cómo lo podría decir? Tres tópicas que él ve que es donde más que nada se ha implantado el sistema capitalista. Ah, y con respecto al sistema capitalista, lo que decía es que él no piensa que estamos viviendo en un sistema de capitalismo tardío, ¿sí? En el que justamente sucede esto, de que ya no hay muchas líneas de fuga, no hay capacidad de imaginación, ¿sí? Ya directamente está la sentencia de que, bueno, esto es así y el mundo es así. Y se nos hace más fácil imaginar de que caiga un meteorito, de que venga un apocalipsis zombies, de que haya un virus, de que nos enferme a todos, y que etcétera y etcétera. Eso sí tenemos capacidad de imaginarnos. Ahora, imaginar el fin del sistema capitalista, ni idea. No, no tenemos ni idea cómo sería eso. ¿Cómo se puede desear algo no capitalista o algo post-capitalista, ¿no? Ahí es donde entra esta falta de imaginación, ¿sí? Esto es por el postfordismo, ¿no? Esto es por justamente de que se cambió, de que se ha flexibilizado y apareció el neoliberalismo y era como que, bueno, esto es más flexible y en realidad de flexibilidad lo único que hace es que estamos todo el día trabajando, de que ya no es que vos vas a una fábrica como en el Fordismo, que vos en el Fordismo lo que era es agarrabas, ibas a una fábrica, estabas 14 horas quizás en esa fábrica, te la pasabas trabajando toda tu vida en esa fábrica, volvías a tu casa, etcétera, ¿no? Hoy en día con el Fordismo eso no pasa, sino que está constantemente cambiando el laburo, no tenés nada estable y aparte de estar cambiando constantemente el laburo, estás todo el tiempo trabajando, ¿sí?
Ahora un jefe te puede mandar un mail a la hora que sea, vos tenés que estar siempre disponible. Hasta cuando dormimos soñamos que trabajamos, ¿sí? Todo esto ha dado de que justamente se ha implantado un tipo de realidad que es lo que Mark Fisher está describiendo, ¿no? Un realismo capitalista. Ahora bien, como había dicho, voy a tocar 3 puntos que Mark Fisher nombra, que son los que vos decís, acá hay una contradicción. Acá es donde se ve esta contradicción del sistema capitalista, ¿no? Uno es el cambio climático, el otro es la cuestión de la privatización de los malestares, de la privatización del estrés, le va a decir él, y la tercera es la burocracia. Yo la tercera es la que menos entiendo, no le caso muy bien la onda, pero bueno, vamos a ver lo que dice. Bien, con respecto a la primera base, lo que este tratamiento de la catástrofe ambiental demuestra es la fantasía estructural, de la que el realismo capitalista depende entero. La suposición de que los recursos son infinitos, de que la Tierra no es más que una piel de serpiente, de la que el capital podría desprenderse sin problemas y que en el fondo todo podría resolverlo el mercado. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político-económico viable, es el que está poniendo en riesgo la máxima existencia del medio ambiente habitable por el ser humano. Creo que esto está más que claro hoy en día, ¿sí? Creo que este libro, si no me equivoco, salió en el 2010. Imagínense de un tiempo a esta parte cuánta agua por el río ha pasado. Milei dice que el cambio climático no existe y que es un invento del marxismo cultural, ¿no? Bueno, justamente veamos lo que está sucediendo en Europa en esta época, ¿no? Que el calor es inaguantable. No nos vayamos tan lejos, fijámonos lo que ocurre acá, los incendios, todo lo que sucede, etcétera, que también sabemos de que muchas veces son provocados, pero también muchas veces por esto, por el cambio climático, por el propio calor y todo lo que sucede. Entonces me parece que esto ya es indiscutible, ¿sí? El sistema capitalista funciona como si no necesitara, ¿no? Eh, ningún tipo de naturaleza, ningún tipo de medio ambiente. Entonces va a talar todos los árboles, va a hacer bosta todo. Total, los árboles no le dan ganancia. Entonces ya está. Es mejor poner un supermercado, que toda la gente vaya y demás. Pero de esta manera y pensando y siguiendo con este pensamiento, imagínense lo que va a pasar, ¿sí? El daño va a ser tremendo, es irreversible y ya lo es. Ya es irreversible el cambio climático, ya estamos condenados. No hay salida, lo lamento. En mí no hay nada, no soy alguien muy optimista con respecto al futuro, ¿sí? Luego, lo que va a hablar es de la privatización del malestar y por eso es lo que yo digo, acá es súper, súper importante para el psicólogo, ¿sí? Otras dos aporías del realismo capitalista que todavía no han sido politizadas es la salud mental. La operatoria del realismo capitalista que insiste en que la salud mental debe tratarse como un hecho natural. En las décadas de 1960 y 1970, la política y las teorías radicales formaron una coalición a propósito de los cuadros mentales extremos como la esquizofrenia y argumentaron, entre otras cosas, que la locura no es una categoría natural, sino política. Lo que necesitamos ahora es una politización de aquellos desórdenes en apariencia mucho más normales y justamente en su normalidad es lo que deberíamos llamarnos la atención. Por ejemplo, la depresión. Oliver James afirma de manera convincente que existe una correlación entre las tasas de crecimiento del desorden mental y la variable neoliberal. Ya no debemos tratar la cuestión de la enfermedad psicológica como un asunto de dominio individual cuya resolución es de competencia privada. Justamente, frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos, ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional. Bien, y la última cita que quiero traer va a ser: el régimen farmacológico psiquiátrico fue central para la privatización del estrés, pero es importante que no pasemos por alto el rol, tal vez peor, que también tuvieron en la despolitización del estrés algunas prácticas más holísticas como las de la psicoterapia. El terapeuta radical
David Smith afirma que la frase de Margaret Thatcher de no existe algo así como la sociedad, solo existen individuos y la familia, encuentra un eco subterráneo casi en todos los abordajes psicoterapéuticos de la actualidad. Terapias como la de la conducta cognitiva combinan el foco de la infancia, a la manera del psicoanálisis, con la idea propia de la autoayuda de que los individuos pueden convertirse en los amos de su propio destino. Smile le da el nombre muy sugestivo de voluntarismo mágico a la noción de que con la ayuda experta de tu consejero o terapeuta puedes cambiar el mundo, porque el mundo es cosa tuya a última instancia, para que ya no te provoque estrés. La propagación del voluntarismo mágico fue un factor crucial para el éxito del neoliberalismo. La privatización del estrés ha sido una parte central del proyecto, cuya meta principal fue la destrucción del concepto de lo público, ese concepto del cual depende fundamentalmente el confort psíquico. Necesitamos con urgencia una nueva política de salud mental organizada en torno al problema del espacio público. Y ahí es donde yo digo que es sumamente fundamental tomar esta cuestión de volver a politizar los malestares, porque estamos diciendo justamente que el realismo capitalista, al caer en este tipo de realismo, estamos cayendo en un realismo en el que constantemente tenemos que estar produciendo, en el que constantemente tenemos que estar rindiendo, etc. Ante eso se suele despertar un síntoma, ¿no? El síntoma siempre es transportador de un mensaje, a mi forma de ver. En este síntoma lo que vamos a encontrar es que o no nos queremos adaptar a este tipo de mundo por una chispa de rebeldía, digamos. Esto también lo trata mucho un filósofo argentino, Emiliano Esposto. O directamente no nos podemos adaptar a este tipo de vida, a este tipo de mundo, a este tipo de consumismo, a este tipo de mercado, a este tipo de relaciones. No nos podemos adaptar a este mundo, ¿sí? Entonces, ante eso se genera un malestar, ¿sí? Ante eso se genera algo de decir, uy, acá hay afecciones, ¿sí? El cuerpo se detiene, el pensamiento no para. Y eso me parece muy, muy fundamental en cuanto a cómo conceptualizamos y en base a la escucha que se tiene en la clínica, ¿sí? Porque si uno individualiza todo problema, si uno despolitiza todo problema, van a haber relaciones de poder que se van a jugar en el dispositivo clínico, en el cual, un ejemplo, viene una persona transexual y me dice, tengo miedo de salir a la calle, porque yo si salgo a la calle es muy posible que me caigan a palo. Si yo despolitizo todo, si yo individualizo, si yo justamente psicologizo esa situación, lo más posible es que yo le diga, no, eso es una paranoia, en realidad no te van a pegar. No, eso es una distorsión cognitiva, ¿sí? Si viene alguien con depresión y yo en vez de ver el contexto de cómo está viviendo, ¿no? Las estructuras que están manteniendo esta opresión, este desgano, esta rabia, esta desolación, etcétera. Si en vez de eso yo le digo, no, vos en realidad lo que tenés es una disminución de serotonina y dopamina a niveles 5-HT1 y 5-HT2, si yo termino individualizando, voy a terminar despolitizando y voy a terminar haciendo que la persona que el concepto de salud que yo tenga sea de que la persona solamente sea productiva, pueda competir, que la persona solamente pueda encajar en este tipo de sociedad que estamos denunciando como enferma y que decimos la sociedad te está enfermando, pero a la vez yo como psicólogo lo único que estoy haciendo es insertarte nuevamente en la máquina capitalista para que vos sigas produciendo, sigas trabajando, etc. Entonces no es suprimir la enfermedad, no estás suprimiendo la enfermedad, sino que estás haciendo que la persona trabaje aún con la enfermedad. ¿Sí? Y en esto yo me hago cargo, por lo menos las terapéuticas tienden a hacer esto, tienden a privatizar el malestar. Yo dudo que se pueda escapar de eso, yo dudo. Hay marcos teóricos, hay demás, hay distintas terapias. Para mí las que más relevantes son en este aspecto son, para mí, bueno, la que a mí más me llama la atención es el psicoanálisis lacaniano. Creo que no hay nada individual en el psicoanálisis lacaniano, de hecho es anti-individualista, por lo menos desde una mirada pola. Eh, Otro que a mí me fascina es el esquizoanálisis que proponen Deleuze y Guattari, eh, el análisis institucional, etc. Las contextuales también, todas, aunque para mí ahí ya yo me desapego un poco por cuestiones más filosóficas, políticas.
pero entiendo de que toman en cuenta el contexto, demás. Pero creo que en la mayoría terminás privatizando igualmente en la clínica el malestar. ¿Por qué? Porque estás con una persona. Es persona a persona o con un grupo muy reducido de personas. Entonces yo no creo que se pueda politizar así a cuestión de, bueno, vamos a revolucionar un poco y vamos a subvertir el sistema. Me parece que más que nada uno, como en la clínica, lo único que puede hacer es estar atento a esas relaciones de poder que se juegan ahí, ¿no? Y posicionarse de manera crítica ante esto. Entonces, no terminar psicologizando todo, no terminar individualizando todo, porque a veces los efectos pueden ser sumamente perjudiciales para esa persona. Porque evidentemente la persona en el mundo que estamos viviendo, vamos al ejemplo que había puesto, alguien transexual, evidentemente con el avance de la derecha, los montones de discursos de odios que hay, etcétera, etcétera, esa persona muy posiblemente si sale a la calle va a sufrir algún tipo de agresión, por lo menos acá en Argentina y demás. Es muy posible. Y yo no puedo decir esa persona, no, sos paranoica. No, es una realidad, es lo que está pasando. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí está este problemita cuando se despolitiza por completo la cuestión de la salud mental. Entonces, volver a politizarla es volver a tener en cuenta todas estas cuestiones de que la enfermedad no es una categoría natural. Esto ya lo dice Foucault en sí. No es algo natural que esté dado, sino que es algo histórico. Lo que hoy en día consideramos como patológico o no, responde a un tipo de historia que hemos tenido. ¿Sí? Anteriormente, lo que se consideraba patológico no es lo que hoy se considera patológico. Entonces, tenemos que empezar a ver esas cosas para posicionarnos, como digo, de manera crítica. Entonces, por eso para mí esto es fundamental. Bien, por último, lo que voy a decir es, no necesitamos revivir las formaciones sociales que ya han fracasado y por razones que la izquierda deberíamos saber entender. Necesitamos un proyecto político que en realidad nunca empezó, la creación de una esfera pública democrática. Y luego, Mark Fisher tiene este otro librito que se llama Deseo Postcapitalista, que es cómo podemos pensar al deseo para quienes estamos por ahí un poco metidos en este tema, sabemos de que el capitalismo ha sabido muy bien instrumentalizar el deseo. No es algo de que no lo sepa, sino de que el deseo y el placer hoy en día son el instrumento principal del capitalismo para mantenernos enganchados, ¿sí? No hace falta la represión, no hace falta nada. Hace falta de que decimos esta servidumbre, hace falta de que decimos esta coartada de libertad. Entonces, el deseo postcapitalista, Mark Fisher empieza esto, es un curso que él tenía preparado de, si no me equivoco, como 16 clases, era una bestialidad, y estos son solamente 5 clases, él, si no me equivoco, en el 2017, bueno, nada, termina el mismo, y bueno, nada, es una lástima, la verdad, porque era un pensador de la puta madre, pero bueno, hay que quedarnos con la función y con todo lo que él nos ha dado como para seguir pensando. Creo que es lo mejor que podemos hacer a quienes valoramos tanto la obra de él, ¿no? Ver cómo podemos seguir pensando todos estos problemas más hoy en día. Entonces, bueno, nada, eso. Seguramente me quedaron mil cosas afuera porque como dije, esto es improvisado. Pero bueno, si alguien quiere agregar algo por demás, yo tampoco soy especialista, no soy un experto en nada de esto. Así que si alguien quiere agregar algo más, estaría buenísimo. Y bueno, nada, ojalá les cope y les quede algo por ahí de esto y puedan sacar algo piola. Nada, nos vemos. Chau, chau.